La diferencia entre rezar y orar. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La diferencia entre rezar y orar. Existe una diferencia entre rezar y orar. Para muchas personas rezar y orar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos conceptos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana reza a su Virgen María y a sus imágenes de santos. Los verdaderos cristianos, aquellos que reconocemos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, oramos a un Dios todopoderoso a través de su Hijo y no a vírgenes o imágenes de santos cuando estamos enfrentando dificultades en nuestras vidas o pasando por alguna prueba. ¿Qué significa rezar? El verbo rezar proviene del latín recitare, que además nos da el cultismo recitar. Recitar es leer en voz alta. Normalmente se repite algo leído o memorizado, aunque el verbo recitare tiene otros significados desde un punto de vista religioso, significa recitar oraciones religiosas, o sea, rezar es una enumeración ordenada de reglas establecidas de repeticiones de frases vacías aprendidas de memoria para luego proclamarlas. Básicamente el rezo es una expresión repetitiva o una letanía que alguien pensó, escribió y expresó. Rezar es una prisión mental. ¿Qué significa orar? El verbo orar proviene del latín orare, que significa hablar públicamente o en voz alta, rogar y expresarse. Además, orar significa rendir culto a Dios como un adorador o adoradora a través de la adoración. Orar es establecer comunicación directa con Dios a través de nuestra propia oración y tener experiencia exclusiva con Dios. Además, es expresar la plenitud de nuestro propio pensamiento, sin usar letanías repetitivas. Orar es hablarle y pedirle únicamente a Dios y a nadie más. Es tener una comunicación directa con el Creador. Rezar es repetir una frase que aprendes de memoria. Orar es hablar con Dios de corazón, es decir, tus más profundos pensamientos sabiendo que ya Dios los conoce. También es profesar el amor que sientes por Él y agradecerle por las bendiciones en tu vida. Orar son tus sentimientos expresados hacia Dios. Son las manifestaciones de tus emociones para ser escuchadas por nuestro amado Padre. Son palabras que fluyen de ti por la unción del Espíritu Santo, si eres creyente de verdad. Existe una diferencia enorme entre rezar y orar. Rezar es repetir una oración que otro ha pensado, expresado o escrito. Orar es establecer una conversación con Dios basada en sentimientos y emociones personales, en dificultades y problemas, y no meramente estar repitiendo como una grabadora las expresiones originadas en la mente de alguien. Cuando rezamos es como si nos pusiéramos una ropa ajena o ropa usada y estrenada por otro. Cuando oramos nos vestimos con ropa nueva que estrenamos nosotros por primera vez. El rezar anula y opaca la creatividad y la vibración libre del alma. El orar estimula y promueve ambas. Rezar es dormitar, orar es despertar. Rezar es aprisionarse en la cárcel del pensamiento ajeno. Orar es soltarse en la plenitud del pensamiento propio y deleitar el espíritu en la inmensidad de Dios. Rezar es repetir frases vacías. Orar es ejercitarse inteligentemente como es propio de seres creados a la imagen de Dios. Existe una diferencia entre ambos conceptos. Jesucristo advirtió muy seriamente contra la práctica de rezar. El Señor se oponía grandemente a las repeticiones vanas cuando se oraba. Recitar una oración es desvalorarla y anularla. El Señor Jesús nos aconseja en Mateo capítulo 6 versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En otras palabras, Dios no escucha vanas palabrerías y repeticiones como lo es el rezar. Dios sí escucha el orar. Jesucristo enseña en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recordemos que el Padre Nuestro no es un rezo, sino una oración. Es la oración que el Maestro enseñó a sus discípulos y nos la dejó a nosotros, para que la usemos cuando nos hinquemos de rodillas a pedirle a Él. En otras palabras, Cristo nos la dejó como un modelo para enseñarnos a orar, no a rezar. El propósito del Padre Nuestro y de toda oración que dirijamos al Altísimo no es para que la memoricemos y la embotellemos en nuestro cerebro, sino para que derivemos de ella principios por los cuales podamos formular nuestras propias oraciones y así llegar a ser creativos conservadores delante de Dios cuando le pidamos algo. En Juan capítulo 14, versículo 13, Jesucristo nos enseña: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda oración debe ser dirigida a Dios por medio de su Hijo. Dios no escucha oraciones que son dirigidas a Él por medio de entidades como la Virgen María o santos. No es a través de ellos, sino de su Hijo. Porque Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.